Muchas gracias, doctora Llorente, por su gentil presentación. Agradezco la invitación del laboratorio Vitalis para hacer esta presentación y daremos inicio con a lo que nos compete hacer el día de hoy. Bueno, quiero hacer notar que la declaración de conflicto de interés, pues obviamente Vitalis es quien patrocina todo este simposio, todos estos eventos. Ok, entonces daremos inicio con esto que les comento yo, que es hablar de Propofol. ¿Por qué Propofol en el año 2020? Porque este Propofol que nosotros hemos conocido desde siempre, desde hace prácticamente 40 años, ha tenido un impacto muy grande en este último año, por eso decidimos llamarla Propofol 2020, antes de la pandemia y después de la pandemia. Hablemos un poquito de qué ha pasado en la anestesiología en el siglo XXI y vemos que el estudio de la farmacología nos permite conocer y relacionar perfectamente todos los efectos de medicamentos depresores del sistema nervioso central que prácticamente actúan en respuestas neuronales complejas, modificando señales, transmisiones, excitabilidad neuronal, y puede tener incluso eventos adversos como es la apoptosis y la sinaptogénesis. Es por ello que las neurociencias y el estudio de la farmacología debemos de seguirlo implementando día a día con la capacitación y enseñanza continua. Entonces, si nos damos cuenta, vamos a percatarnos aquí que el COVID es una de las cuestiones que ha venido también a modificar el manejo de estas drogas. Obviamente, todo esto que les comento, pues no es una cuestión perfectamente definida o perfectamente comprendida. Entonces, por ello, analizaremos algunos conceptos puntuales en el desarrollo de esta charla. ¿Qué es el Propofol? Bueno, Propofol, como sabemos, es un propilfenol, ¿sí? Que prácticamente fue sintetizado en los años 70, fue utilizado como un agente inductor novedoso hace prácticamente los años 80, pero causaba reacciones anafilactoides y debido a eso pues hubo un cierto desconcierto en el manejo de cómo debía de ser implementado y utilizado, y prácticamente se manejaba en dosis por miligramo por kilo o miligramos kilo hora con estas técnicas. Obviamente después se aprueba en Europa, se aprueba en Estados Unidos, y este disopropilfenol prácticamente empieza a ser expandido en todo el ámbito del mundo. Algo interesante es que los mecanismos de la anestesia general siempre han sido como un misterio para toda la gente que nos dedicamos a hacer anestesiología. Y entonces en esta revisión que se hizo prácticamente hace algunos años, nos marca cómo el advenimiento y el nacimiento del Propofol en el año 77, ¿sí?, va muy de la mano con la implementación de técnicas de biología molecular que nos permitieron dar herramientas para entender un poquito más los mecanismos de acción. Pero si nos remontamos a dónde aparece el Propofol por primera vez, quiero que vean en estos estudios de 1988, se empiezan a hacer infusiones manuales, como leen ustedes perfectamente bien ahí, hablando de simulaciones con algoritmos computarizados para alcanzar, como ven ustedes en el centro, una concentración de 3 microgramos por mililitro. Se habla por primera vez de concentración plasmática en lugar de dosis. Y si ustedes ven lo que se menciona ahí, el famoso esquema de 10 miligramos kilo hora, 10 minutos, luego 8 miligramos kilo hora, 10 minutos, y al final 6 miligramos kilo hora, el resto del procedimiento, pues prácticamente se medía todo con las variables y parámetros hemodinámicos. Entonces, ¿qué era lo que se medía? Los parámetros hemodinámicos. ¿Y cuál era el descriptor de peso? Pues quizás se usaba mucho el peso real. Aquí, como les muestro, cuando se introduce este medicamento en el ámbito médico, pues se habla incluso de hasta reducir un poco las dosis iniciales. Y en este trabajo ellos hablan de dar dosis de 1.25 a 2.25 miligramos por kilo, minimizándolo en el paciente senil. Pero en este trabajo lo más interesante es que comparan Propofol con tiopental, ¿sí?,
Y ellos mencionan que utilizando estas dosis de propofol y de tiopental había modificaciones importantes. Lo que más nos llama la atención es que en estas técnicas de bolo que ellos iban dando, se estudiaron subgrupos con oxonitroso, fentanilalotanol, y lo más impactante es que el clearance plasmático de propofol se mantenía relativamente estable en 30 minutos por kilo por minuto. Obvio, las variables hemodinámicas que se monitorizaban eran presión arterial, como pueden ver ustedes aquí en la pantalla del lado izquierdo, y las resistencias vasculares sistémicas, llegando a la conclusión que efectivamente propofol a esas dosis podía tener modificaciones importantes hemodinámicas que pudieran poner en riesgo algún tipo de pacientes. Aunado a esto, cuando empiezan a ver que el propofol sí funcionaba como un excelente medicamento inductor, el doctor Paul White nos regala este trabajo, que es punta de lanza desde hace más de 40 años, en el cual él empieza a hablar de estas concentraciones plasmáticas, del volumen central, del volumen en estado estable y del aclaramiento, pero él se va un poquito más allá y tiene esa visión de futurizar que además de manejarse en bolos, se pudiera manejar con microgoteros, como ven ustedes en esta imagen, hasta las bombas computarizadas que empezaron a aparecer en el mercado prácticamente a principios de los años 90. Entonces quiere decir que él tuvo esa visión y decir que en un futuro, que eso lo estamos viendo ahora con esta epidemia de COVID, las perfusoras intravenosas de jeringa tendrían que tener un lugar en el arsenal médico. Entonces, la pregunta es, ¿propofol es el fármaco ideal? Pues yo no les puedo contestar si sí o si no, pero que es un excelente fármaco para inducción y mantenimiento, es cierto. Tiene sus pros, tiene sus contras, que lo vamos a desarrollar aquí en estos minutitos, pero permitió de alguna manera hacer un cambio en la mentalidad, en las técnicas, y fue una herramienta más en la práctica de la anestesiología de finales del siglo pasado. Lo pesado era aquí cómo medía yo el efecto clínico y qué efectos no deseados tenía, y al menos en México, y yo creo que en toda Latinoamérica, las prácticas de perfusiones intravenosas a finales del siglo pasado, junto con han tenido un cambio importante. Y han tenido un cambio importante porque propofol, así como aparece como una droga que iba a ser excelente para el manejo de procedimientos anestésicos, empiezan a darse cuenta que se podía contaminar. Entonces ustedes ven cómo en Estados Unidos hubo trabajos muy serios hablando y verificando que tenían contaminación y que en ocasiones generaban fiebre y sepsis en algunos pacientes. ¿Qué sucede? En el siglo XXI, pues aparecen la adición de sustancias de tipo quelantes para darle este mecanismo de protección de un retraso en el crecimiento bacteriano para que los medicamentos, para que estas perfusiones que se hacían no contaminaran de esa manera. Los que tuvimos la oportunidad de leer este fabuloso libro del doctor Paul White a finales de los años 90, fíjense cómo en el índice nos marca propofol, ketamina y fentanilo generis. Quiere decir que todavía no existía comercializado el remifentanil. Entonces las combinaciones eran propo, keta y fentanil, que así fue como al menos empezamos hace muchos años en nuestro querido Hospital General. Años después empiezan a ver, y después de cierta experiencia manejando propofol, tienen que hacer un cambio en el vehículo, que era un cremofor, por una lecitina de soya, que es el vehículo actual. Y obviamente si ustedes leen con detalle donde tengo el rectángulo de en medio que nos habla de hablar de las emulsiones, del dolor en la inyección, de la necesidad de agregar agentes antimicrobianos para evitar la sepsis, y obviamente por ser un fármaco súper lipofílico, ¿sí? Iba a tener algunos tipos de problemas quizás en la práctica. En el año 2005 se hacen estudios tratando de agregar algunas prodrogas o fármacos o elementos agregados como son las ciclodextrinas o las micelas. Esto que ven, eso que se escribió en ese trabajo, prácticamente era lo que se pensaba que podía hacer con el propofol en el año 2005, pero hasta la fecha no hemos visto que un laboratorio tenga ello. Lo que sí es cierto es que la conclusión más importante es esto que yo les mencioné en un principio, las emulsiones lipídicas, el dolor, el efecto antimicrobiano y la posibilidad de desarrollar problemas de hipertrigliceridemia. Algo bien importante de esto es la emulsión. Entonces, si entendemos y razonamos que es una emulsión,
Es una mezcla de dos líquidos que no se pueden mezclar de una manera homogénea, entonces requieren de ciertos procesos para que esta mezcla pueda tener estas micropartículas o estas microemulsificaciones que pueden ser y distribuirse prácticamente en todo el torrente sanguíneo. Entonces, si ustedes verifican en esta presentación, vean ustedes cómo la superficie de emulsión se ve prácticamente modificada por estos procesos que les decía yo de coalescencia. Algo muy interesante es que esta emulsión es altamente lipofílica y ustedes están viendo aquí el centro de la molécula. Entonces requería que se le agregara un agente que inhibiera o retrasara el crecimiento bacteriano y que no afectara el perfil farmacocinético. Entonces de ahí se decide colocar el famoso edetato disódico al punto 005. Este edetato disódico de alguna manera protege con iones metálicos estas emulsiones para que, si ustedes pueden ver aquí algunos de los agentes quelantes que se empezaron a tratar de introducir con el propofol, quiero que vean la imagen de arriba y la imagen de abajo, cómo es evidente que los que se han manejado con el edetato tienen menor desarrollo de unidades formadoras de colonias, y aquí ven ustedes el resumen, como el propofol que tiene edetato disódico definitivamente tiene menor crecimiento de unidades formadoras de colonias comparados con el metabisulfito y con aquellos propofoles que no tienen este componente. En el año 99, el profesor Roberto Lozano Noriega, en Centro Médico Nacional, expresidente del Colegio Mexicano de Anestesiología, hace el primer trabajo comparando el propofol con edetato con propofoles que no tenían edetato, llegando a la conclusión que sí se retrasa el crecimiento bacteriano, y posteriormente nosotros, ya manejando un propofol hecho en México con edetato disódico, hacemos un símil de ese trabajo y vemos que efectivamente el edetato tiende a funcionar de la mejor manera. Por ello, la recomendación es, si ustedes van a manejar algún propofol, pues procuren que tenga edetato disódico o algún agente quelante. Por otra parte, también el manejo de las ampolletas. El manejo debe ser aséptico. Estamos viendo que en la historia del propofol tenía problema con la cuestión de las infecciones y de la contaminación de los envases. Quiero que vean ustedes en esta diapositiva hasta abajo, donde dice que en Estados Unidos prácticamente la contaminación en el año de 1995 llegaba casi al 60% y disminuyó al 4% en 2013 al ser adicionado al agente quelante del que estamos mencionando. Algo muy interesante en este trabajo que hicieron los compañeros Zorrilla y el doctor Ariza de Colombia fue que ellos quisieron mostrar este gran problema que tenemos a veces de la reutilización de propofol, del el uso de jeringas de más de una vez y tener refrigerado este producto. Y ellos llegan a la conclusión que son prácticas que no debemos de tener, de tal manera que lo ideal es que tengamos intervenciones educacionales con los residentes y con los mismos médicos, anestesiólogos, para que esto salga. Ahora, ¿por qué propofol? Bueno, ¿por qué usamos propofol? Si yo les pregunto a cualquiera de ustedes, van a decir, pues es el que tengo aquí a la mano, es el que me dan, porque no conozco otro. Pero si realmente analizamos desde que apareció el propofol a la fecha, vamos a ver que se ha utilizado en millones de pacientes, en millones de procedimientos de anestesia y de sedación en todo el planeta. Entonces, esto se basa en que el propofol y su mecanismo de acción va muy de la mano con los mismos receptores de algunos de los agentes inhalados y de algunos de los otros agentes intravenosos que nosotros utilizamos, que son el receptor GABA, pero se han estudiado en base a las neurociencias que puede tener mayor o menor potenciación en algunos otros tipos de receptores. Y entonces está perfectamente descrita el impacto que puede tener sobre el receptor GABA y algunas de las subunidades que puede tener ahí, de acuerdo a una fosforilación con una proteína quinasa. El mecanismo de acción, entonces, vemos que es un receptor GABA que tiene cambios en el flujo de los iones del cloro intracelular, genera una hiperpolarización celular, ¿sí? Va a aumentar esa sensibilidad al receptor GABA y tiene una plasticidad del N-metildeaspartato. Entonces, vemos que lo que habíamos aprendido antes de propofol, pues, que era exclusivamente GABA, ha cambiado en base al estudio de las neurociencias, y hasta la fecha se han descrito 19 sitios transmembrana donde refleja que puede haber una gran distribución de combinaciones de las subunidades en diferentes regiones del cerebro. Es por eso que en esta imagen ustedes pueden darse cuenta cuando un paciente está despierto, los centros cerebrales
y activan y se inactivan. Vean ustedes que cuando el paciente está despierto, el núcleo preóptico ventrolateral se encuentra prácticamente inactivo, pero cuando se manejan los agentes GABAérgicos, vemos que tiende a actuar en el núcleo perifernical, en el tubérulo mamilar, y en base a esto, si agregamos también un agonista alfa-2, podemos bloquear también el locus coeruleus. Entonces estamos viendo que esta transmisión, estos efectos que tiene van también muy de la mano de cómo es la cinética del medicamento. Sabemos que el medicamento entra por vía intravenosa a un compartimento central y de ese compartimento central tiende a desplazarse al sitio efector, pero tiene que seguir un determinado camino, como revisamos en las charlas anteriores de mis compañeros. Esta correlación entre farmacocinética y farmacodinamia nos va a llevar a razonar y entender la cantidad de droga que yo requiero para alcanzar el sitio, el efecto en el sitio donde yo requiero, no en el plasma, que es prácticamente el vehículo por donde llega el medicamento. Hablando de la farmacocinética, vamos a entender que el propofol prácticamente se va a metabolizar a nivel de hígado, va a tener un proceso de modificación y de conjugación y se va a excretar como un glucurónido de propofol, ¿sí? Y tenemos que entender que se va a eliminar relativamente rápido, ¿sí? A nivel de cerebro, disminuye el consumo de metabolismo celular de oxígeno y preserva el flujo cerebral sanguíneo. A nivel sistema cardiovascular, pues prácticamente tiene una venodilatación hacia una baja precarga y tiene modificaciones del tono simpático del miocardio. Tiene un efecto vagotónico, ¿sí? Y se ha descrito que puede tener propiedades cardioprotectoras y efectos antioxidantes. El efecto cardiovascular es dosis dependiente. Quiere decir que si yo le tiro 2 o 2.5 miligramos por kilo, probablemente el impacto en mi esfera cardiovascular va a ser muy grande por este proceso que les había mencionado. Va a disminuir la presión arterial y disminuye el índice de trabajo del gasto cardíaco izquierdo. Vamos a darnos sistema que se modifica y es prácticamente que tiene un efecto quimiosensitivo en el cuerpo cardioartéreo, disminuye la respuesta respiratoria a la hipoxia y está descrito que con dosis de 2 miligramos por kilo a 2.5 podemos tener apnea. Entonces, ojo cuando estemos dando nuestros bolos acorde a la velocidad. ¿Por qué? Porque se puede modificar el volumen corriente y un retraso en la ventilación minuto. Uno de los efectos buenos que tiene el propofol, de todos conocidos, es que tiene un buen efecto antiemético. Ahora, en este resumen tan pequeño, nosotros pasaríamos, de este resumen tan pequeño, lo que es el propofol, pasaríamos a cómo lo utilizamos. Lo utilizamos para que nosotros podamos manejar ese estado reversible, inducido y mantenido farmacológicamente que generamos nosotros llamado sedación o anestesia, para minimizar esa nocicepción que pueda tener el paciente. Pero el propofol no es un agente analgésico, el propofol es un agente que genera pérdida de la conciencia. Entonces nosotros tenemos que saber cómo administrar y titular esas drogas basado en estos círculos que yo les estoy mostrando, conocer la biología molecular, conocer las comorbilidades, el estado físico, qué descriptor de peso voy a utilizar, la pérdida de la conciencia y cómo puedo yo medir el efecto. En la actualidad, el hecho de tener monitoría de los efectos de los anestésicos es un punto mandatorio para la práctica de lo que hacemos. ¿Por qué? Porque de alguna manera, si nosotros pensábamos, como hace algunos años, que con un solo bolo de propofol el paciente iba a tener analgesia o no iba a tener tanto dolor, si ustedes checan en esta imagen, se van a dar cuenta que se requerían concentraciones arriba de 10 microgramos por mililitro, mucho más arriba que las que se mencionaba en el primer trabajo de propofol que les mencioné en 1988, de 3 microgramos por mililitro. Sin embargo, cuando ustedes utilizan esta combinación entre sedación e hipnosis, utilizando coadyuvantes, ustedes pueden tener un mejor efecto. Es importante tomar en consideración que estas monoanestesias basadas solo en propofol con un opioide, solo en un inhalado con un opioide, no son las más adecuadas porque vamos a requerir y tener la posibilidad de eventos adversos a larga distancia. Algo muy interesante es que el uso de la sinergia, como les mencioné yo en un principio, y la anestesia multimodal son las prácticas que estamos haciendo. Por otra parte, sí quiero mencionarles que esa tabla que
el doctor White plasmó en su primer trabajo en el Hospital General de México, la fuimos modificando con el curso de los años y fuimos agregando con mis compañeros las cuestiones del tiempo de efecto pico, el volumen de distribución de efecto pico, para que nosotros entendiéramos que si íbamos a perfundir a algún agente, teníamos la posibilidad de hacer perfusiones con cualquier tipo de agente, sea un bloqueante neuromuscular, un coadyuvante, un opioide o un agente hipnótico. Es, como les mencioné en un principio, altamente lipofílico, basado en esas emulsiones lipídicas que les había mencionado, y la concentración plasmática teórica para perder la conciencia es de 2 a 2.5 microgramos por mililitro. ¿Sí? El tiempo de efecto pico va prácticamente de 45 a 90 segundos, pero esto va a depender mucho del escenario clínico al que nos enfrentemos. Aquí dicen, si ustedes quieren prevenir el dolor, probablemente tengan ustedes que dar dosis muy altas, pero los efectos en la ventilación y en la hemodinamia van a tener una repercusión muy grande. Por eso la recomendación es usar coadyuvantes, Y obviamente sabemos que se fijen un 98% a las proteínas. En el año 2014, junto con el doctor Criollo Muñoz, con un compañero colombiano también, hicimos esta manera de hacer una perfusión simple, sencilla, mediante sistemas de gravedad, haciéndolo con gotas, no porque sea la mejor recomendación, sino porque tenemos que entender que en muchos de nuestros lugares no tenemos sistemas de perfusión de jeringas, no tenemos bombas inteligentes, no tenemos sistema de TCI y a veces tenemos unas bombas volumétricas. Entonces, con esta práctica que nosotros quisimos implementar en este trabajo, nosotros les mostrábamos a todos cómo, basándonos en los datos que nos dio el doctor Paul White, hablar de la dosis de carga y la dosis de mantenimiento, nosotros ajustando un peso determinado, podíamos ajustar la dosis que nos interesaba. Pero ¿qué era lo que nos pasaba con esta dosis? Había 3 opciones, dábamos una dosificación muy baja, una dosificación adecuada o una sobredosificación. Y esto fue el motivo de estudio que en Sudáfrica empezaron a ver que quizás el hecho de tener una profundidad anestésica muy severa pudiera ser un predictor de mortalidad postoperatoria. ¿Por qué? Pues porque obviamente nosotros estamos manejando la conciencia y al hacer esta desconexión fragmentada de las áreas corticales, nosotros estamos modificando la dinámica de la actividad cerebral, ya que el efecto que tiene este propofol puede ser hipnótico, sedante, amnésico, y prácticamente está descrito que puede darnos una supresión de actividad a nivel de hipocampo. Entonces, si yo hablo de bolos y doy un bolo inicial, un bolo intravenoso inicial, tengo que tener un tiempo de vida media de distribución, tengo que esperar a que este medicamento se distribuya, empieza a disminuir la concentración plasmática, sin olvidar la alta lipofilicidad que tiene, y recordando que su tasa de aclaramiento es muy rápido, de tal manera que tenemos que estar vigilando de una manera muy puntual esas perfusiones que nosotros vayamos haciendo. Y si esto se ve en un paciente de 70 kilos sano, un ASA 1, ¿qué podemos esperar en los pacientes que tengan comorbilidades de tipo renal, hepático, senil, obeso, pediátrico? Y yo aquí agregaría también pacientes con COVID. Es por ello que el advenimiento y el uso de estos equipos de perfusión son la herramienta básica en la práctica de lo que hacemos ahora. No quiere decir que no usemos el propofol en una jeringa y lo volemos, se puede hacer perfectamente, pero si yo tengo una manera más puntual, más precisa, más exacta, que me puede dar seguridad basado en cambiar de una dosis a una concentración, a poder medir un efecto clínico que yo puedo evidenciar tanto con la respuesta del paciente como con la actividad electroencefalográfica, me va a quedar claro. Y esto no me voy a detener mucho en ello porque vamos a tener más adelante pláticas magistrales de nuestros colegas neuroanestesiólogos para hablarnos de monitoría cerebral. Está dado porque se empezó a ver desde hace algunos años que los cambios en la pérdida de la conciencia no eran prácticamente globales, no eran parejos, sino que prácticamente iba habiendo zonas donde había una disminución de la actividad electroencefalográfica en virtud del aumento o disminución de la concentración en sitio-efecto que se iba administrando. Entonces, ustedes ven en ese trabajo, la droga más estudiada para ello fue y ha sido propofol. El propofol, como ven aquí en este trabajo, cuáles eran los cambios en la actividad electroencefalográfico prácticamente de teta alfa, qué era lo que sucedía con
con el trazo cerebral. Ustedes pueden ver aquí las líneas prácticamente mucho más pequeñas en el cuadro de arriba que en el cuadro de abajo, hablando de la diferencia de un paciente dormido a un paciente que se encuentra prácticamente despierto. Y es por ello que yo insto y solicito que todos los médicos residentes y los anestesiólogos nos echemos una revisión, por favor, de todo lo que es electroencefalografía y electroencefalografía procesada para que nosotros podamos razonar y entender con estos nuevos monitores que existen la posibilidad de saber cuándo un paciente está despierto, cuándo pierde la conciencia, cuándo yo lo tengo en un plano anestésico adecuado que me permita medir o cuantificar de cierta manera o correlacionar el efecto de la concentración que yo estoy manejando y cuándo este paciente se va a recuperar o va a emerger de lo mismo. Entonces, si ustedes ven en algunas cuestiones, pueden ver videos como estos que están en YouTube, donde ustedes pueden ver cómo estas actividades con diferentes colores van cambiando en función de cómo van ustedes administrando un medicamento, una perfusión con propofol. Ahora, ya vimos que se puede hacer en bolo, ya vimos que lo podemos dar manual con técnicas prácticamente hechas con cálculos matemáticos, pero la tendencia es hacer perfusiones con TCI para alcanzar un objetivo específico. Eso es lo que se ha estudiado y se ha manejado desde hace más de 26 años. Una titulación fina que me permita ajustar el estímulo quirúrgico que yo quiero para tener la cantidad correcta de la droga administrada con un bolo calibrado e irlo adecuando durante toda la cirugía conforme yo lo vaya requiriendo. Si es 1 hora, 2 horas, 10 horas, 15 horas, yo puedo estarlo titulando. Y es por eso que esta tecnología y esta diapositiva me gusta mucho y la repito mucho, porque a mí yo crecí con esta diapositiva en mi práctica y realmente esta tecnología es madura. Se utiliza en más de 96 países en el mundo y aquí me di a la tarea de mostrarles todos nuestros colegas en Latinoamérica en donde se utiliza anestesia y pseudoanalgesia con sistemas de TCI. Específicamente hay un solo país que hasta la fecha no lo ha aprobado por cuestiones de FDA, pero prácticamente creo que el resto del mundo tiene en esto la razón. Algo muy importante es que estos modelos de TCI nos permiten adecuar y entender los efectos desde un punto de vista más puntual. Entonces, este trabajo que nos presenta el doctor Pablo Sepúlveda del año pasado, que nos habla y nos dice, ¿realmente el índice electroencefalográfico me mide el efecto? Influye en la velocidad de administración cuando yo le doy un bolo inicial rápido o una perfusión rápida al paciente para que pierda la conciencia, pues seguramente la va a perder. Eso estamos de acuerdo. Y otra de las cosas importantes es en la inducción y en la emersión del paciente, las concentraciones son las mismas. Es un efecto en espejo. Pues aquí en este trabajo el doctor Pablo Sepúlveda habla puntualmente del tipo de efecto KEO, que prácticamente nos habla de este gradiente de concentración desde de la sangre hasta la biofase. Y él nos hace entender que generalmente hemos dormido a los pacientes o los hemos inducido con dosis relativamente altas y con un exceso de fármaco y que quizá la actividad electroencefalográfica nosotros la tengamos prácticamente muy modificada, muy aplanada. Él refiere que los modelos cinéticos hasta la fecha pues, se utilizan basados en electroencefalografía para validar precisamente ese valor del KEO. Pero la tendencia actual, como ustedes se habrán dado cuenta en los últimos años, los que hacen algo de anestesia intravenosa, es hacer perfusiones lentas y escalonadas para medir un efecto y un equilibrio entre plasma y sitio efecto y no tener esos cambios tan bruscos en la farmacodinamia del paciente y entender que la concentración que se requiere para inducir un paciente y para recuperarlo son prácticamente diferentes. Y el tiempo a veces es un poco mayor, porque si ustedes recuerdan, hablamos un poquito del núcleo perifernical, donde prácticamente el sistema orexina es quien maneja esta emersión de los pacientes. Por ello, el doctor Sepúlveda dice, lo más importante es titular. Una cosa es que yo administre un bolo de toda una jeringa y otra cosa es que yo vaya dosificando y titulando de una manera más puntual. Y la otra cosa es que yo tengo un perfusor para que yo pueda ir titulando gradualmente a dónde quiero llegar. Porque con estas titulaciones nosotros podemos tener, y un buen monitoreo, nosotros podemos saber precisamente en qué momento, en qué sitio y cómo está mi actividad electroencefalográfica y más que nada mi índice de calidad de la señal. Algo interesante es que a principios de este año, antes de que tuviéramos todo este problema de la pandemia, el doctor Michael Irving publica este trabajo donde, aparte de que habla de los beneficios de los que les he
hablado un poquito del propofol, a él agrega los efectos antioxidantes, antiinflamatorios, inmunomodulatorios, habla quizá hasta un poquito de analgésico y sobre todo el uso del propofol en cirugía en paciente oncológico, en paciente de neurocirugía y en paciente senil. Y él en este diagrama pues, nos explica más o menos cuáles son los puntos torales de cada una de estos, de este medicamento y su repercusión en la farmacodinamia de cada uno de ellos. Entonces, de preferencia en el paciente senil. Entonces, nos dice, ¿será posible que el propofol sea el anestésico para inducción y mantenimiento ideal? Si ustedes me lo preguntan a mí, pues yo les voy a decir simple y sencillamente no, porque definitivamente hay eventos adversos y reacciones cruzadas, que es un medicamento que puede servir, que está validado, que se requiere, sí, pero yo tengo que ser muy puntual en cómo lo voy a perfundir, porque no puedo dar una perfusión prácticamente de puro propofol con un opioide. Tengo que buscar la posibilidad de hacer combinaciones con anestesia multimodal. Y si hablamos de eventos adversos, yo creo que a todos nos viene a la cabeza esta imagen donde un médico que no es anestesiólogo le aplica a una rockstar el medicamento propofol para inducir y conciliar el sueño. Y entonces aquí tengo el gusto de presentarles al doctor Steven Schiffer y al doctor Paul White, que fueron el fiscal y el abogado defensor de este médico, para determinar qué hacían con los cargos para este doctor, si hubo negligencia o no. Esto lo pueden ustedes encontrar perfectamente y bien relatado en este artículo de nuestros colegas de SCARE, donde prácticamente ellos hablan de cómo podemos tener un desenlace trágico al utilizar propofol de una manera no adecuada y quizás basado en negligencia, en psicopatía, en codicia. Es por ello que en el año 2011, cuando después de que fallece Michael Jackson, la Sociedad Europea de Anestesiología hace un consenso en el cual ellos reúnen a 21 sociedades de anestesia de toda Europa y ellos dicen que el propofol solamente debe administrarlo personas que estén entrenadas en la administración de anestesia general. Entonces, este es un punto de vista muy puntual que hizo la sociedad europea. Pero los americanos, que tienen otra visión de lo mismo, dicen, no, lo podemos hacer con técnicos que tengan una capacitación adecuada, que conozcan, tengan entrenamiento de ACLS, que sepan de detección de eventos adversos y que siempre estén bajo la supervisión de un anestesiólogo. Entonces pueden ver que este propofol ha generado una gran cantidad de situaciones muy diferentes y puntos de vista muy contrastantes en la práctica de la anestesia. De los eventos adversos, el dolor a la inyección, a todos los que nos han puesto propofol, nos ha dado ese dolor que puede ser moderado o a veces intenso, va a depender también mucho de la velocidad como lo hagan. Y por ahí está perfectamente validado el hecho de poner ahí la lidocaína, que no tiene mayor problema que ustedes la administren previo, o si van a utilizar ustedes opioides potentes del tipo del sufentanil y fentanil, pueden ponerlo 3, 4 minutos antes que llegue el pico, el efecto pico del propofol para que no tenga, el fentanil, para no tener ese efecto tan incómodo de dolor. Eventos adversos, se los mencioné al principio, estos controles de epidemiología que ahora están muy de moda, ver estas fiebres inusuales en pacientes posoperados, la posibilidad de que se contamine el propofol por diferentes gérmenes, bacterias, incluso hongos. Por ello, ellos recomiendan prácticamente la utilización del propofol con edetato por el tipo de quelante que modifica la pared bacteriana. En muchos hospitales sabemos que hay formulaciones sin edetato, entonces tenemos que ser muy juiciosos en cómo manejarlo y tenemos que saber cuál es el tiempo de vida útil de este propofol cuando abrimos una botella. Aquí en esta referencia nos hablan de 6 a 12 horas y de preferencia con guantes y técnica séptica, que realmente no lo hacemos nadie. La otra cuestión que puede tener es esa reactividad cruzada. Se empezaron a hacer estudios que podría tener impacto con la lecitina de huevo y con el aceite de soya, y filogenéticamente no hay una evidencia fuerte y hay datos inconsistentes, aunque hay algunos casos clínicos reportados, ¿sí? Pero no han tenido modificaciones en las inmunoglobulinas. Entonces, esto pues todavía es algo que está todavía por seguirse estudiando y aprendiendo.
Otra cosa interesante del propofol, fíjense, la hipertrigliceridemia y pancreatitis. Hablábamos de que es altamente lipofílico en base a esas emulsiones que yo les había comentado. Pero fíjense que hay reportes de que a 2.5 gramos por kilo por día y 175 microgramos por kilo minuto 24 horas, se pueden llegar a presentar en las unidades de cuidados intensivos problemas de hipertrigliceridemia de hasta un 20%. Si nosotros vemos estas concentraciones, vamos a ver que van muy de la mano con lo que nosotros hacemos en anestesiología, pero no es evidente. Y quiero hacerles una observación, porque ahorita que estamos sedando pacientes en las unidades de cuidados intensivos y en quirófano, quizás el metabolismo de estos pacientes requieren que nosotros utilicemos a veces tasas de perfusión mucho más grandes y quizás estemos nosotros modificando esos triglicéridos de esos pacientes. Sería interesante en muchos de esos pacientes COVID que estamos manejando, hacer una medición de estos triglicéridos. Otra cosa que tampoco es muy buena del propofol, pues es el síndrome de infusión por propofol, que fue descrito prácticamente en los años 90 a estas tasas de perfusión. Ven ustedes 4 miligramos por kilo por hora en pacientes pediátricos, pero se veía que estaban utilizando catecolaminas, esteroides y podían llevarlos a una rabdomiólisis. Entonces hicieron una gran cantidad de trabajos tratando de identificar cuál era el detonador, qué era lo que sucedía, qué pasaba a nivel mitocondrial, por qué estaba esa falla cardíaca, por qué el paciente podía incluso chocarse, y sí se adjudicó prácticamente a que la velocidad de perfusión podía variar desde 70 hasta 170 microgramos kilo minuto. ¿Por qué? Porque se ve que hay una alteración prácticamente en la beta-oxidación de estos ácidos grasos. Entonces, por ello, es muy importante que nosotros pensemos un poquito y razonemos que el propofol tenemos que titularlo de una manera puntual, no tener concentraciones tan altas. Si ustedes recuerdan el primer trabajo 88 habla de 3 microgramos por mililitro, no podemos subirnos demasiado de esas concentraciones y hacer el uso de adyuvantes. Lo que sí es un consejo es que si ustedes tienen un paciente con una perfusión de propofol y el paciente empieza a hacer sin la causa aparente una acidosis metabólica, mucho cuidado, porque de ahí puede desencadenar toda esa cadena de eventos que ustedes ven acá, que es el síndrome de perfusión de propofol, que tiene una mortalidad entre 35 y 50%, generalmente pasa en paciente crítico. Volvemos a pensar en el paciente COVID, cómo los estamos manejando en las terapias, con microgoteros, con bombas de perfusión, con bombas de TCI, ¿sí? Entonces vamos a ver esto. Ahora, ¿hacia dónde vamos? Ok, hemos visto que el propofol durante estos casi 40 años que ha estado con nosotros ha sido un excelente colaborador y ayudante de lo que nosotros hacemos todos los días para hacer sedaciones, para hacer sedanalgesias y para hacer prácticamente anestesia general. Pero ¿hacia dónde vamos? Pues vamos hacia entender y razonar qué es lo que ha pasado. Hace 100 años, cuando se presentó la influenza española, que si ustedes luego leen con detalle este boletín de la provincia de Burgos del año 1918, hablaba precisamente de la transmisión por gotitas de saliva, hablaba precisamente de no estar en lugares cerrados, hablaba precisamente de que el mejor desinfectante que ellos mencionaban ahí eran las áreas abiertas, las áreas donde no hubiera gente, cosa que es lo que estamos viviendo. Entonces, prácticamente 100 años hemos tenido que retomar y volver a entender que estos efectos de que nos hacen hacer un cambio prácticamente en la vida diaria, cuando les pasó este problema de la influenza, estaban igual que nosotros, no tenían un plan, no había prevención de las complicaciones pulmonares, no había estudios de sana distancia, no había vacuna, no había tratamiento. ¿Y qué pasa después de todo este tiempo? Todo el siglo XX se maneja sin ningún problema. Y a mí me llamó mucho la atención este artículo que encontré en la revista clínica de microbiología, escrito en el año 2007, donde estos autores hablan precisamente del árbol filogenético del virus del coronavirus. Y ellos llegan a unas conclusiones hace 7 años, que no leímos, en las cuales decían que era un virus RNA estable en medio ambiente, puede detonar la mayor pandemia del siglo, está basado en las dietas exóticas chinas, va a haber una migración en algún momento del animal al humano y va a tener una capacidad de transmisión de hombre a hombre en aerosoles, como profetas. Va a superar el control sanitario, ¿sí? Va a tener un traslado mundial por la vía aérea,
una diseminación rápida, un índice de mortalidad, cheque nuestra mortalidad en México, es casi un 10%, y va a tener un impacto en el sistema de salud y económico. No hay vacuna y no hay tratamiento. ¿Qué sucede? Una neumonía grave, va a requerir un estadio crítico, oxigenoterapia, no hay inmunidad, hay que hacer un diagnóstico temprano, hacer aislamiento. Eso lo escribieron ellos hace 13 años. ¿Y dónde está la presencia de nosotros como anestesiólogos? Intubación prolongada, terapias intensivas, evitar la aerosolización, el manejo del equipo de protección del personal, pruebas diagnósticas que pues, también no vamos a entrar en polémica ahorita, pero todos los pacientes iban a ventilación mecánica. Entonces ellos, en conclusión de este artículo, nos marcan aquí que si nosotros no hacíamos algo en esa época, este virus SARS-CoV-2 prácticamente era una bomba de tiempo. Y ellos decían que lo mejor era tener control en la temperatura en fronteras, medidas de distanciamiento social, suspender en ocasiones las actividades y hacer pruebas de bioseguridad. Profetizaron. ¿Y qué pasó? A principios de este año, en el doctor Odor empieza prácticamente en abril, mayo, saca esta publicación donde dice, tenemos que entender los anestesiólogos el control de infección que se hace en los pacientes de COVID y entender que debe haber un balance entre la seguridad del paciente y la seguridad del equipo y del personal que lo está atendiendo, porque si no, va a haber un incremento importante en la mortalidad. Algo muy interesante es que en todos estos miles de artículos que han estado saliendo relacionados con COVID, hemos estado aprendiendo cómo es la epidemiología de la enfermedad y cómo esta enfermedad se va desarrollando en prácticamente todo el sistema del paciente. Algo interesante es que nosotros entendamos que hay un proceso de incubación, un proceso sintomático, un estadio pulmonar primario, un estadio pulmonar secundario, y que obviamente esto va a tener modificaciones en la saturación de oxígeno y en la respuesta inflamatoria, de las cuales nosotros tenemos que estar perfectamente identificados y entender lo que va a suceder con cada uno de nuestros pacientes para que lo llevemos a cabo. Entonces, ustedes ven en estos trabajos que nos hablan de la recuperación y del deterioro, y ellos mencionan de tratar de minimizar el riesgo de intubación orotraqueal. Algo muy importante, porque no nada más el anestesiólogo y el intensivista y el residente están inmiscuidos en la intubación y en el manejo del paciente en área COVID, no, sino también en la cirugía. ¿Cómo se estratifica el riesgo durante la cirugía? Y aquí ellos lo pusieron puntual: cirugías de emergencia, cirugías urgentes, cirugías selectivas urgentes, ¿sí? Cirugías que pueden ser esenciales y cirugías que pudieran ser un poquito más diferidas con más tiempo. Entonces, el impacto de esto es que, a pesar de que este virus vino a cambiarnos la vida, nosotros tenemos que ser muy puntuales en entender y razonar cómo vamos a manejar esto. Entonces, al utilizar las técnicas con propofol y con agentes intravenosos, tenemos que considerar la correlación diagnóstica y terapéutica del primer enfrentamiento con el paciente, y nuevamente hacer otra corroboración diagnóstica para ver qué sigue con el paciente. Entender en el paciente que COVID todas estas covariables que están detonando prácticamente la letalidad de esta patología, y a pesar de que seleccionemos específicamente un caso clínico, tendremos que evaluar el procedimiento. ¿Qué requiere? Una pseudoanalgesia, una anestesia regional, una anestesia general, y manejarnos con el equipo multidisciplinario en el que estamos. El doctor Chomsky, de la India, él nos manda él publica este artículo donde dice que para resolver prácticamente casi todas estas cuestiones del COVID, es importante esta reemergencia de la TIVA en los tiempos de COVID. Y él habla que con TIVA nosotros podemos tener paciente que no tenga instrumentación de la vía aérea, que es el menor riesgo de aerosolización, paciente sin intubación orotraqueal con riesgo moderado, y el paciente que tiene riesgo más grande con la intubación endotraqueal. Y él menciona estas características que ven ustedes del lado izquierdo, como la aerolización, la mínima generación de aerosoles, no riesgo de hipertermia maligna, disminución de la náusea y vómito, mejor recuperación del paciente. Y si agregamos los efectos que habíamos mencionado en el artículo de Irwin anterior, vamos a ver que nos da una mejor recuperación y una menor estancia hospitalaria, menor incidencia de delirio y disfunción cognitiva,
en los pacientes que les dábamos concentraciones muy altas, efectos antioxidantes, reduce de alguna manera la contaminación de aerosoles en quirófano. Entonces, prácticamente él llega a la conclusión de que Propofol lo podemos utilizar, como ven ustedes en esta gráfica, para sedación y para mantenimiento, porque podemos dar una titulación variable para pérdida de la conciencia y recuperación de la misma. Está descrito todos estos efectos que tiene a nivel del sistema inmunológico que son benéficos en este tipo de pacientes que cursan con esta tormenta de citoquinas, ¿sí? Y prácticamente menor incidencia de tos y náusea y vómito. Pero, como él dice, esta reemergencia relativa no todo es miel sobre hojuelas, porque nosotros sabemos que puede tener dolor a la inyección, hay un costo del equipo y de los insumos, riesgo de contaminación bacteriana, riesgo de contaminación al medio ambiente por residuos plásticos y el síndrome de Propofol que habíamos revisado. Sin embargo, la mayoría de los países y de los hospitales en el mundo han estado utilizando Propofol como la punta de lanza para bolos y perfusiones intravenosas. Y como nosotros entendemos, el paciente que tiene COVID tiene prácticamente cambios muy interesantes en el metabolismo. Está aumentado, disminuye la circulación y la excreción está aumentado, lo que incrementa de alguna manera el consumo de la dosis que yo le voy a administrar, y esto también se aúna a un mayor número de pacientes, porque prácticamente todos los parámetros farmacocinéticos se encuentran modificados en estos pacientes. Y esto está mostrando que el Propofol después de una a 4 semanas pudiera generarnos en algunos casos problemas de miopatías en algunos pacientes críticos, dependiendo, como les decía yo, las tasas de perfusión. Pero en este trabajo que hacen esta medición de la miosina y basado en esta sedación a corto plazo, no miden y no explican cuáles eran las concentraciones plasmáticas de in situ efecto de los adyuvantes que le agregaron. Si a esto nosotros le agregamos el desabasto que tenemos en muchos de nuestros lugares, pues vamos a ver que tenemos que buscar la mejor herramienta para sustituir en un momento dado el Propofol. Y en este caso, pues hay varios artículos y varios trabajos que nos hablan prácticamente de la sedación mediante algunos sistemas anaconda con anestésicos inhalados para poder tener a estos pacientes sedados en el área COVID. Sin embargo, ustedes ven que cuando los pacientes se agitan, como aquí en el rectángulo tercero, ellos asocian el anestésico inhalado con opioide y con alguna otra droga intravenosa, sea midazolam, sea diazepam, sea Propofol, por la cuestión del desabasto. Por ahí también este artículo que está en prensa, pude leer algunas cosas, y ellos mencionan que en Alemania desde el año 2015 el isoflorano y el sevoflurano con un volumen tidal de 0.5, pues han favorecido de alguna manera el costo, han disminuido el costo, el consumo de opioides, las alucinaciones, y dicen que tiene una hemodinamia estable. Pero tenemos que tomar en cuenta la contaminación de las áreas COVID, la contaminación de los quirófanos, al estar expeliendo ahí concentraciones subanestésicas de agentes anestésicos. Y esto también es interesante. Esto acaba de salir publicado, donde nos dice que hay que tratar de ver que el calentamiento global con los agentes anestésicos inhalados es mucho más grande que si lo llegamos nosotros a manejar con Propofol. Y quizá de ellos, el más impactante en el medio ambiente es el desflorano. Entonces, como ustedes ven en este trayecto del Propofol antes del COVID y después del COVID, estamos metidos gracias a este señor virus, coronavirus, SARS-CoV-2, nos tienen una montaña rusa donde prácticamente tenemos que estar buscando, ideando y aplicando lo mejor de nosotros para ofrecer calidad y seguridad a todos nuestros pacientes. Es por ello que hablemos entonces de dar una anestesia multimodal basada en que evidencia clínica, como las que les hemos mostrado aquí, la experiencia de cada uno de todos ustedes y obviamente la existencia. Esta diapositiva que me envió un exalumno mío que aprecio mucho, nos marca la imperiosa necesidad de ver cómo en pleno siglo XXI, en el año 2020, seguimos utilizando microgoteros, bombas de perfusión, y cuando tenemos equipos de TCI, los podemos llegar a manejar. Pero esto no es todo. También es importante que nosotros aprendamos a medir el efecto. Ya no es cuestionable de que no tengamos monitores específicos para detectar qué es lo que estamos tratando de buscar, cuál es mi objetivo. ¿Sí? Si hasta en las estaciones meteorológicas nos dan indicaciones de qué es lo que está pasando, cuál es el objetivo. Si hay un huracán, no hay coco. Pero entonces nosotros tenemos que buscar la perfecta correlación entre
las neurociencias, el neuromonitoreo, la farmacocinética, la farmacodinamia aplicada con unas tasas de inducción lentas para que nosotros podamos ir midiendo adecuadamente el efecto clínico que nosotros queremos. Este artículo de Propofol, ya casi para terminar, del año 2018, nos vuelve a hablar del que se publicó en 2005, ciclodextrinas, micelas, las emulsiones, las hipertrigliceridemias, el dolor y el advenimiento de más agentes quelantes para las formulaciones de Propofol. Sin embargo, hasta la fecha, seguimos utilizando los mismos Propofoles de toda la vida. Lo importante es aquí hacer una titulación basada en objetivo. Y aquí es donde nosotros, como médicos, como estudiosos de la farmacología, tenemos que entender la evolución de la farmacocinética de todos y cada uno de estos medicamentos para entender primero los modelos matemáticos de cada uno de ellos, de ahí movernos hacia los modelos farmacocinéticos y las covariables adulto, pediátrico, obeso, senil y hacer un modelo universal. Esto lo dio el doctor Elebel prácticamente hace 2 años, y él está buscando, está tratando de implementar este modelo universal que ya está descrito, está validado y se está empezando a utilizar en algunos simuladores. Este modelo universal de Propofol mide una escala alométrica, ajustando la peso y talla de los pacientes, ¿sí? Tratando de hacer la correlación de efecto del fármaco, el análisis farmacocinético y hacer por simulaciones de computadora todo este TCI, tratando de buscar cuál es el objetivo en los niños, en el anciano, en el obeso, viendo cuáles son los valores adecuados de un monitoreo de cuidados anestésicos para llevar a cabo esto. Él dice que hay algunas limitaciones en el estudio, que son quizás seguir haciendo más número de estudios. Sin embargo, yo quiero hacer un gran reconocimiento a nuestro compañero David Ramírez de Colombia, porque una de las herramientas que nos dio y nos ha permitido mejorar la práctica de todos los agentes intravenosos, incluido el Propofol, es este simulador que nos entregó, en el cual ustedes pueden ver cómo ya está incluido el modelo de Elebel para el manejo de algunos casos. Y si ustedes se dan cuenta, en este mismo simulador, ustedes pueden cambiar y buscar el modelo farmacocinético que ustedes quieran. Está en Elebel y ahorita le podemos cambiar Snyder y yo puedo ir ajustando, ir viendo mi gráfica, mi curva e ir midiendo mi concentración en efecto 2.1. Nunca arriba de 3, como lo decían desde 1988. Y ya para concluir, pues quiero seguirles invitando a este ciclo de conferencias. Es un proyecto grande, es un proyecto que nos interesa para dejar un libro virtual donde todos y cada uno puedan consultar y directamente a los ponentes y los tópicos que se tratan. Y de alguna manera nosotros como médicos, como mundo, que nos tenemos que adaptar al entorno, lo tenemos que hacer y lo tenemos que ir entendiendo, porque al final de la cuenta, pues es cierto. Los caminos de la vida no son como yo lo creía y no son como me los enseñaron. Hemos tenido que ir creciendo y ajustando en base al tiempo que hemos estado haciendo la práctica de la anestesiología. Muchas gracias por su asistencia.